absorción, transporte, almacenamiento, utilización, productos finales, ¿no? En qué termina cada uno de sus macronutrientes. Recuerden que estos son macronutrientes, ¿no? Bien, comenzamos entonces primero con una pequeña descripción de los carbohidratos en cuanto a la estructura. Recuerden que son compuestos orgánicos, ¿no? Vamos a poner el puntero un ratito. Acá está. Recuerden que son compuestos orgánicos donde predominan tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Este es fundamental. Al igual que los carbohidratos, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. A diferencia de las proteínas tienen, además de esto, nitrógeno. Son mayormente solubles en agua, conocidos también como carbohidratos o hidratos de carbono por su composición química. Ustedes ya saben por sus conocimientos de química. Su rendimiento energético disponible es de 4 kilocalorías por gramo. Recordar que en general la energía que libera un gramo de carbohidrato en una bomba calorimétrica, o sea, in vitro, es 4.18. Pero lo que llega exactamente a ser un rendimiento cercano a lo real es 4 kilocalorías por gramo de carbohidrato. Se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Hoy día vamos a ver cómo se digieren los polisacáridos, que es la forma como se encuentran estructurados dentro de los alimentos y cómo se van degradando hasta convertirse en monosacáridos para que sean utilizados por la célula. Los monosacáridos, que es la glucosa, la fructosa, la galactosa, son azúcares simples. Y vamos a ver que vamos a hablar mucho de la glucosa, ¿no? Que es la principal fuente de energía celular, ¿no? Que es muy soluble, son una aldehído o cetona de un alcohol polivalente, tienen poder reductor, se agrupan en aldosas y cetosas y por el número de carbonos se convierten en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, ¿no? Fundamentalmente vamos a ver las hexosas, ¿no? Comenzando por ahí, porque la glucosa es una hexosa. Bien, el otro término importante son los polisacáridos o glucanos, ¿no? ¿Qué es un polisacárido? Es un compuesto formado por un gran número de azúcares simples, es decir, unidades de glucosa unidos por enlaces glucosídicos. Ya vamos a ver qué tipo de enlaces se establece entre los carbonos, entre el carbono 1 y 4, entre el carbono 1 y 6 de la glucosa, porque la glucosa tiene 6 carbonos, ya vamos a ver. Se agrupan en homopolisacáridos, conocidos comúnmente como almidón, el glucógeno, el dextrano, la celulosa. Pero también hay heteropolisacáridos, que es el ácido hialurónico, que de repente han escuchado, y el sulfato de condroitina. El almidón es un polímero de glucosa, fundamentalmente con enlaces alfa 1,4. ¿No? Es la reserva energética de las plantas y principal fuente de glucosa en nuestro organismo, ¿no? Proporciona glucosa a nuestro organismo, ¿no? Este es de origen vegetal, ¿no? En nuestra dieta se agrega el almidón, ya vamos a ver cómo se degrada, pero también está la otra forma que es el glucógeno, ¿no? Que también es otro polisacárido. Se reconocen dos formas moleculares del almidón, la forma de amilosa, de forma helicoidal, con 1000 unidades de glucosa en la papa, por ejemplo, y de 4000 en el trigo, ¿no? Entonces ya ustedes imaginarán la cantidad de carbohidratos que hay en la papa y en el trigo, pero además otros componentes como las proteínas que están metidas acá. Y la otra forma molecular del almidón es la amilopeptina, ramificada y la más abundante. Esta ramificación es muy importante porque cuanto más ramificado esté un carbohidrato, más lenta es su absorción. ¿Ok? Esto también es un mensaje importante. Esta es la amilosa, ¿no? Fundamentalmente cadenas lineales, ¿no? En su forma lineal, enlaces 1,4, ¿no? 1, 4, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces acá 1, 4 son los enlaces lineales que establecen las cadenas lineales en la amilosa. Pero en la amilopeptina están pues también en forma abundante las ramificaciones que se forman a partir del carbono 1 y 6, ¿no? Entonces acá tenemos el carbono 6, ¿no? Y el carbono 1, ¿no? Entonces, ojo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces acá hay que tener en cuenta que el carbono
que se une es el carbono 1 y 6 para establecer las ramificaciones y el carbono 1, 4, o sea, los enlaces 1, 4 para establecer las cadenas lineales, ¿ok? Esto es muy importante que recuerden porque a la hora de la degradación hay enzimas que degradan el 1, 4 y hay enzimas que comienzan a degradar el 1, 6, como vamos a ver. Entonces, por eso es muy importante cómo está estructurado un polisacárido. Enlaces 1, 4 que establecen las cadenas lineales y enlaces 1, 6 que establecen las cadenas ramificadas. ¿Qué importancia tiene la ramificación? Es que cuanto más ramificado esté un polisacárido, su absorción es mucho más lenta, ¿no? Por eso lo habitual, lo que se sugiere es cuando uno agrega carbohidratos, agregar carbohidratos ramificados, o sea, carbohidratos de absorción lenta. Por otro lado, el glucógeno, que es de origen animal, es un polímero de glucosa, igual que el almidón, ¿no? Con aspectos de cadenas ramificadas, ¿no? Enlaces alfa 1,4 y en el punto de ramificación, el enlace es alfa 1,6, ¿no? O sea, tiene cadenas lineales, ¿no? Pero también tiene buena cantidad de cadenas ramificadas, por eso que le da la apariencia ramificada al glucógeno, ¿no? Entonces tiene ambos, igual que el almidón, tiene cadenas lineales 1,4 y cadenas ramificadas enlaces 1,6. Estos son los gránulos de glucógeno, tal como se observan en la microscopía cuando se almacena, porque recuerden que el glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa y así está en el músculo, así está en el hígado fundamentalmente, ¿no? Además está la celulosa, que es otro polímero de glucosa con enlaces beta 1, 4. Abunda esta sí en la pared celular de los vegetales, ¿no? No puede ser digerido por nuestro organismo, ¿no? O sea, de tal manera que esto constituye pues un aspecto importante por su efecto tipo fibra. No se absorbe, ¿no? Y le da, digamos, cierta capacidad pues al lumen intestinal para reabsorber agua y ir formando una masa al final junto con lo que queda hacia el tejido colónico. Ya vamos a comentar eso. Ahora, también hay otros componentes en base a los carbohidratos, los glucosaminoglucanos, ¿no? Que son heteropolisacáridos, como hemos comentado, ¿no? Que contienen aminoazúcares, ¿no? Que son la N-acetilglucosamina, la N-acetilgalactosamina, ¿no? Poseen grupos carboxilatos, sulfatos negativamente cargados. Las disoluciones contienen una consistencia mucosa, se asocian con proteínas. Por eso muchos llevan el nombre de proteoglucanos. ¿Cuáles son ejemplos de proteoglucanos? El sulfato de condroitina, el ácido hialurónico, el sulfato de dermatán y el sulfato de queratano. Ahorita vamos a ver qué es lo importante recordar con respecto a estos proteoglucanos. Por ejemplo, el sulfato de condroitina está abundante en todo. ¿En dónde? En el tejido cartilaginoso, es decir, en el cartílago. Es un polímero de glucurónico, ya vamos a ver, el ácido glucurónico viene de la glucosa, de la vía del ácido urónico y del 6-sulfato N-acetilgalactosamina con enlace beta 1,3. Acá lo importante es que constituye el 80% de los glicosaminoglicanos de las articulaciones. Entonces, de ahí viene la importancia de mantener una adecuada estructura con sulfato de condroitina. Y la base para esto, por supuesto, son los carbohidratos, que le dan la suficiente caloría y también los suficientes componentes que son los responsables de la estructura, amén de la participación de proteínas también, ¿no? Entonces, ojo, las glucosaminas, el contrainsulfato, importante, se va desgastando y va produciendo las osteoartritis en la rodilla. El ácido hialurónico, que lo utilizan mucho los cirujanos plásticos, ¿no? Formado por dímeros que se repiten, constituidos por ácido D-glucurónico, D-glucosamina, unidos por enlace 1,3, tienen una elevada viscosidad debido a la gran hidratación por los carboxilatos que poseen. Por eso es que puede ser dilatada la piel cuando se infiltra con ácido hialurónico. Principal componente del tejido conectivo, y ahí es donde se trata de penetrar, ¿no? Y como forma parte también del líquido sinovial y del humor, ¿no? Entonces, ahí es donde le da esa viscosidad, esa consistencia, ¿no? Al tejido que forma parte. El ácido hialurónico constituye una barrera que evita la entrada al microorganismo. Sin embargo,
muchas veces hay gérmenes, como por ejemplo el Clostridium histolyticum, que produce la gangrena gaseosa, que produce hialuronidasa, ¿no? Esto de acá. Es una enzima que destruye el ácido hialurónico y facilita la extensión de la infección. Eso lo van a ver en la fisiopatología de las infecciones también, como algunos microorganismos tienen enzimas que degradan el ácido hialurónico. Entonces, esto requiere una cubierta esencial para evitar que lleguen bacterias, por supuesto, ¿no? Otro proteoglucano es el sulfato de dermatán. Miren dónde se encuentra. Se localiza en la piel, vasos sanguíneos, válvulas del corazón. Esto va disminuyendo conforme uno va avanzando en edad y eso deteriora pues estas estructuras, ¿no? Poco a poco. Se diferencia de la condroitina porque su ácido urónico no es el ácido urónico, sino es un ácido hidurónico. Evita la trombosis al igual que la heparina. Estas son las estructuras químicas del ácido hialurónico del sulfato de dermatán, ¿no? Uno formado por gluclonato y el otro es hiduronato, ¿no? El sulfato de queratán es un compuesto por la unidad repetitiva disacárida de N-acetilglucosamina sulfatada y galactosa, unidas a proteínas, agrecano, como sucede en la córnea y esqueleto, es decir, mantienen la estructura de la córnea y del esqueleto, el sulfato de queratán, y en las articulaciones es muy importante como factor amortiguador, igual como en un carro, ¿no? ¿Quién es el que amortigua? El sulfato de queratán en el caso de las articulaciones, ¿no? Entonces, ya se imaginarán la importancia que tiene pues consumir carbohidratos de manera adecuada, consumir los adecuados que son los carbohidratos de absorción lenta, ¿no? Para que sean utilizados para la síntesis de otros componentes. Es decir, los carbohidratos no solo simple para fuente de energía, sino como estructura. Y miren también los glucosaminoglicanos, es la heparina y el sulfato de heparán. La unidad repetitiva está formada por glucosamina y ácido urónico sulfatado. La heparina contiene más sulfatos, es un componente de los gránulos intracelulares de los mastocitos que recubren arterias, pulmones, hígado y piel. Se utiliza para reducir la tendencia a la coagulación de los pacientes, ¿no? Y el heparán contiene más glucosamina acetilada y abunda en la membrana basal y superficies celulares. Esta es la acción anticoagulante de la heparina. La proteína antitrombina se activa al unirse la heparina, uniéndose a la trombina. Y así impide que ésta se polimerice el fibrinógeno para formar el coágulo. O sea, se impide la formación de este coágulo. Al final, la heparina se separa y continúa su efecto anticoagulante. Y finalmente las glucoproteínas, que son los conocidos mucopolisacáridos, la mayoría están unidos a proteínas involucrando a un trisacárido, que puede ser 2-galactosas, una silosa, ¿no? Abundan en la superficie celular, que constituyen receptores hormonales, reconocimiento celular, actividad estructural, y también importante en las secreciones celulares como el moco, que recubren las cavidades en general. Entonces, esto es muy importante que lo recuerden también porque hay enfermedades que se llaman mucopolisacaridosis, que son estructuras que se acumulan como consecuencia de una mala recepción, una mala hidrólisis de estos mucopolisacáridos. Bien, entonces, esa es simplemente una revisión para que ustedes recuerden cuántas estructuras contienen carbohidratos, ¿no? Es decir, para que ustedes tengan la idea que los carbohidratos no solamente es hablar de glucosa, galactosa, fructosa, sino de otros componentes que tienen otras funciones en el cuerpo, que tienen una función estructural fundamentalmente, como las sustancias que hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar en respecto a estos macronutrientes? ¿Cuál es el orden de la revisión de los macronutrientes? Vamos a revisar estos 3 macronutrientes. Carbohidratos, que estamos comenzando esta semana. Después vamos a revisar las grasas, después las proteínas. Es decir, primero vamos a ver cómo se digieren los carbohidratos. Cómo se digieren y se convierten en moléculas simples. Cómo se absorben, cómo se utilizan en las vías metabólicas y cómo al final el oxígeno participa, porque al final ustedes van a ver que el oxígeno participa en la cadena respiratoria. Ustedes van a ver cómo es que nuestro organismo tiende a utilizarse en un medio aeróbico. Un medio aeróbico
que permite el funcionamiento de la cadena respiratoria, un medio aeróbico que permite el gran ciclo de Krebs, ¿no? Gracias al oxígeno, y ese es fundamentalmente el metabolismo. Ahí tratan de llegar todos los nutrientes al ciclo de Krebs. Este es el camino, esta es la carretera que sigue hasta que el oxígeno recibe a su protón y se convierte en agua. Todos siguen este camino, pero vamos a ver que hay ciertas desviaciones de la oxidación que también son importantes, pero esta es la manera fundamental como llegan. Entonces vamos a comenzar hablando de los carbohidratos, cómo se digieren, cómo se absorben, cómo se transportan, cómo se almacenan y cómo se utilizan por las diferentes vías metabólicas. Eso es lo que vamos a ver y cómo terminan en el ciclo de Krebs, cuya función es complementada por la cadena respiratoria. Bien, para eso es bueno revisar, por supuesto no les pido que revisen el papiro de Evers, ¿no? Ustedes saben que esa es una especie de enciclopedia médica para los estudiantes de medicina de esa época, ¿no? Era un rollo de más de 20 metros de longitud. Trata diferentes temas, todos los secretos de la medicina, contiene 870 casos de medicina general, enfermedades internas de los ojos, de la piel, ¿no? Digamos que ahora no le voy a pedir eso, sino le voy a pedir que lean Harper, ¿no? El libro de Harper contiene la mayor parte de los tópicos que vamos a hablar sobre el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, además de los resúmenes que les voy a mandar a través del delegado para lectura, ¿no? Y eso va a ser como complemento a las teorías que vamos a dar acerca de carbohidratos, proteínas y grasas. Bien, comencemos entonces. ¿Cómo se digieren los carbohidratos? ¿Dónde se inicia la digestión de carbohidratos? En la boca. Se inicia en la boca. Se inicia durante la masticación, porque durante esta masticación comienza la insalivación, se secreta saliva. Y la saliva es importante porque contiene la tialina o la alfa-amilasa. Tialina o alfa-amilasa, ¿no? ¿Cuál es la función de la alfa-amilasa? La función en general de toda amilasa es romper el almidón o el glucógeno a nivel del enlace 1,4. Ya les dije que los polisacáridos tienen dos tipos de enlace. Enlaces lineales, que es entre el carbono 1 y 4, enlaces 1 alfa 1, 4, ¿no? Y enlaces que no son lineales y son ramificaciones, enlaces 1, 6. Entonces, acá lo importante es que la amilasa rompe los enlaces 1, 4. Entonces, ¿dónde comienza la hidrólisis de los carbohidratos? En la boca. No se completa porque es un momento nada más, ¿no? La masticación, ¿no? Es muy importante que la persona mastique, ¿no? Como vamos a ver más adelante, y creo que ustedes también están en el mismo curso de nutrición, la masticación permite también que se eleven las hormonas de la saciedad, ¿no? Entonces uno debe masticar 20 a 30 minutos, el proceso de ingesta de alimentos, ¿no? No el tiempo de masticación, me refiero al tiempo de comida, para que haya una buena mezcla de la saliva con los alimentos y la amilasa pueda cumplir un rol importante en la degradación de alfa-1,4, ¿no? Pero también, como ustedes ya hemos visto, que el almidón tiene amilopeptina, ¿no? Que tiene más enlaces 1,6 y el glucógeno también tiene enlaces 1,6, ¿no es cierto? Entonces, se degrada esto por otras enzimas, ¿no? Entonces, acá, si se llegara a degradar esta amilopeptina y estos enlaces 1,6, tendríamos maltosa, isomaltosa con enlaces 1,6 también, ¿no? Entonces, acá se degradan los enlaces 1,4, ¿no? Una parte de los enlaces 1,4 y no se degradan los 1,6, ¿no? Ahora, como la amilasa actúa a un pH óptimo, que es un pH alcalino, esta digestión bucal se detiene cuando el bolo alimenticio va al estómago, porque inmediatamente cambia el pH, ¿no? Y se inactiva la alfa-amilasa y ahí se detiene todo. Es decir, la hidrólisis de carbohidratos en la boca no es al 100%, se inicia, una parte se degrada, pero gran parte pasa al estómago porque inmediatamente se inactiva la amilasa por el pH ácido. Esta es la digestión de la amilasa, hidroliza enlaces 1,4. Entonces, si lo hidroliza a este nivel, se forman dos monosacáridos, ¿no? Acá, se forma la maltosa.
Si lo hidroliza a este nivel, se forma 1, o sea, la glucosa, ¿no? Y se hidroliza, digamos, acá se forman 3, o sea, una maltotriosa. Maltotriosa, maltosa y glucosa. 3 unidades de glucosa, 2 unidades de glucosa y 1. Y conforme se va acercando esta hidrólisis hacia el enlace ramificado, se hace más lento. De tal manera que uno de los productos que generalmente tiene, además de maltosa, maltotriosa y glucosa, es una alfa-dextrina limitante, porque la limitación es dada por la disminución de la velocidad de hidrólisis cuando se va acercando hacia el enlace 1,6. Y ahí se forma efectivamente la dextrina limitante. Entonces, al final, los productos de la degradación de la amilasa es la maltotriosa, maltosa, glucosa y la dextrina limitante. Esta degradación es muy parcial en la boca y va a ser complementada cuando el bolo alimenticio pase pues al lumen intestinal, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, delegada? Todo está claro, doctor. Ya. Concéntrese. Ahorita en este momento les pido que se olviden del examen de mañana, ¿ya? Así que ni lo he hecho el examen todavía. Mañana recién voy a pasarlo al formato correspondiente. Así que tranquilos. Bien. Esta es la digestión intestinal. El bolo alimenticio pasa al lumen intestinal y acá está el almidón. Almidón que no fue hidrolizado en la boca. Entonces, ¿dónde se completa la hidrólisis del almidón? En la luz intestinal, cuando pasa el bolo alimenticio a la luz intestinal. Por supuesto, el almidón no es el único carbohidrato que pasa. Fundamentalmente es almidón, pero a veces predomina la lactosa cuando es la leche. Por ejemplo, los primeros 6 meses de vida, cuando hay lactancia materna exclusiva, la lactosa es el principal carbohidrato, porque ahí no ingieren sólidos, no ingieren almidón. Y cuando comienzan las frutas, la sacarosa puede ser un carbohidrato importante. Entonces, de tal manera que podríamos hablar que los carbohidratos que llegan a la luz intestinal es el almidón, que ya se comenzó a hidrolizar en la boca, la lactosa, que recién se va a hidrolizar en la luz intestinal, al igual que la sacarosa. Bien, acá ustedes ven el almidón, la amilasa, y la amilasa, al degradar totalmente el almidón, ahí sí resulta en los compuestos que estábamos describiendo: maltosa, maltotriosa, dextrina límite, ¿no? Y finalmente, sobre estos enlaces actúa, especialmente en los enlaces 1,6, una glucosidasa. Entonces, esta glucosidasa termina la hidrólisis y libera fundamentalmente glucosa. La lactosa es degradada por la lactasa, ¿no? La lactasa está en las velocidades intestinales, ¿no? Esta alfa-lactasa la convierte en una molécula de glucosa y una molécula de galactosa. Y la sacarosa por la sacarasa, ¿no? O sucrasa, que origina a partir de la sacarosa una fructosa y una glucosa. De tal manera que los componentes que son ofertados en la dieta, que son componentes unos más complejos que otros, se hidrolizan en compuestos más sencillos, que son los monosacáridos. ¿Cuáles son los monosacáridos? La glucosa fundamentalmente, también la galactosa y la fructosa. El origen de ellos, la proporción de ellos va a depender de dónde parte, si es del almidón, si es de la lactosa, si es de la sacarosa. Pero al final se tienen que convertir en monosacáridos para que estos sean absorbidos a nivel intestinal. Entonces, los productos de la digestión intestinal son estos monosacáridos. Recuerden que la lactasa y la sucrasa están en las velocidades intestinales y la amilasa viene del pancreático, ¿no es cierto? La amilasa es producida por el páncreas, ¿no? Entonces, pero se le llama digestión intestinal porque todo ello se lleva a cabo en el lumen intestinal. Por eso se llama digestión intestinal. Bien, una vez que tenemos a la glucosa, acá se borró la glucosa, galactosa y fructosa, o sea, tenemos a los tres,
Vamos a completar la figura, porque creo que acá se me escapó esto un ratito. Listo. ¿Se ve? ¿Se ve, no? ¿Sí? Doctor, sí se ve. Sí, doctor. Ya. Entonces, ya estamos con los monosacáridos. Estos son los productos de la digestión de los carbohidratos que están en los alimentos. Y hemos visto que los carbohidratos fundamentalmente puede ser almidón, glucógeno, puede ser lactosa, puede ser la sacarosa, depende del origen del alimento. Pero al final se forman estos tres monosacáridos: glucosa, galactosa y fructosa. Entonces, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Cómo es que se absorben a nivel del enterocito para que pasen a la sangre? Porque tienen que pasar del lumen intestinal hacia el polo vascular. Ese es el siguiente paso. ¿Cómo lo hacen? La glucosa y la galactosa pueden absorberse por difusión facilitada, pero ese medio de transporte no es el predilecto. El predilecto y el más importante es el mecanismo de cotransporte activo. ¿Por qué se llama mecanismo de cotransporte activo o mecanismo de transporte activo? Porque implica consumo de energía. ¿En qué consiste? Este transportador tiene doble receptor, por eso que es un cotransporte. ¿A quién recibe? Un receptor recibe al sodio y otro recibe a la glucosa o a la galactosa. De tal manera que este transportador gira hacia el interior cuando cuando recibe al sodio y recibe a la glucosa o galactosa en cantidades equimolares. Recibe sodio, recibe glucosa, inmediatamente gira y pasa el sodio al interior de la célula y pasa la glucosa al interior de la célula. Pasan los dos componentes. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa cuando entra al interior de la célula o la galactosa? Salen hacia el lado vascular a través de otro transportador, ¿no? Entonces sale a la sangre. Entonces, ¿y qué pasa con el sodio? El sodio inmediatamente es expulsado. ¿Por qué? Porque el sodio no es un catión que esté en gran cantidad en el intracelular. ¿Por qué? Porque jala agua. Entonces, inmediatamente el sodio tiene que salir. Porque imagínense, si entra sodio y no sale, el sodio jala agua y el agua hincha la célula y destruye. Para evitar esa destrucción o hemólisis, el sodio sale inmediatamente y se intercambia por el potasio. Este mecanismo de intercambio sodio-potasio implica gasto de energía. Esta es la famosa bomba de sodio-potasio que se encuentra no en este nivel, no justamente, pero está en la membrana vasolateral y permite la salida de sodio y el ingreso de potasio. Es decir, permite que el potasio siempre esté en mayor cantidad en el lado intracelular y es el principal catión intracelular y permite siempre que el sodio sea el principal catión extracelular, porque así se mantiene la osmolaridad y así se mantiene el potasio dentro como un catión fijador de muchas sustancias. Por ejemplo, en el eritrocito el potasio fija la hemoglobina o en la masa muscular el potasio fija las proteínas. Miren qué importancia es el catión potasio como fijador de estructuras. ¿De acuerdo? En cambio, el sodio tiene otras funciones que vamos a comentar en una parte del curso al final. Entonces, esto es el mecanismo de transporte activo. Y finalmente, el otro monosacárido es la fructosa. La fructosa tiene un mecanismo de difusión facilitada, es decir, de acuerdo a la concentración de fructosa, se absorbe. Esto tiene su ventaja y su desventaja, porque si yo me excedo de fructosa, sigo absorbiendo fructosa, no hay saturación, sigo absorbiendo. O sea, y un exceso de fructosa, como vamos a ver, es malo, ¿de acuerdo? Ya me adelanto acá. La gran diferencia entre oxidar glucosa y fructosa es que los mecanismos de regulación de la oxidación de fructosa no son tan eficaces como los mecanismos de regulación de la glucosa. Si hay un exceso de glucosa, la célula trata de defenderse,
Pero si hay un exceso de fructosa, la célula tiene poco para defenderse. Por eso que al final se forma triglicéridos, se forma ácido úrico y eso puede ser contraproducente al ser humano. Entonces, por eso es que uno debe consumir fructosa en cantidades medibles, especialmente la fructosa que está en las frutas, ¿no? Que no es de alta cantidad. Esa es la principal fuente de fructosa. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que hay fructosa en todas las bebidas que ustedes toman, esas cajas que tienen líquidos, pulpín, no sé cómo le llaman, esos líquidos que toman en caja, ¿no? Todos ellos, cuando dice carbohidrato, es fructosa lo que tiene. Entonces, si toman 2, 3, 4 vasos y encima la fruta, todo, entonces se exceden en fructosa. Y ya vamos a ver más adelante cómo esto está ligado al desarrollo de enfermedades. La fructosa se absorbe por difusión facilitada y sale a través del mismo transportador hacia el lado vascular. Entonces, la absorción intestinal por estos dos mecanismos permite la entrada de los monosacáridos del polo luminal hacia el polo vascular, o sea, va hacia la sangre. ¿A qué vena? A la vena porta, a la vena porta. Por eso que todo esto, a través de la vena porta, llega ¿a qué tejido, delegada? ¿A qué órgano va con la vena porta? Melissa, Sí, doctor. ¿a qué tejido va los monosacáridos a través de la vena porta? ¿A qué órgano? Al hígado. Pero no, pues con duda, pues Melissa. Al hígado, claro que va al hígado. Mira, y eso es importante, mira, recordar, ¿no? Los carbohidratos van al hígado. Y ustedes van a ver que se va una gran cantidad de una ola de carbohidratos al hígado. Todos los monosacáridos, para trasladarse de un lado a otro, tienen transportadores, ¿de acuerdo? Todas las células tienen transportadores si uno quiere utilizar glucosa. Los monosacáridos, para llegar al interior de las células, necesitan proteínas transportadoras, todas. Se ha descrito familias de transportadores, que son los GLUT, transportadores de glucosa, 14 isoformas, 12 dominios, transmembrana, glicosilados, familia de los cotransportadores de sodio y glucosa, 6 isoformas, ¿no? Están descritas. Todas estas tienen características diferentes. Miren la cantidad de transportadores de glucosa, ¿no? Muchas de ellas tienen funciones específicas, ¿no? La absorción de la glucosa, ¿no? Que esto es lo que les acabo de describir, el transporte activo sodio-glucosa, ¿no? Que se da también a nivel renal, ¿no? El GLUT1, acá ven en eritrocitos, el GLUT2, el sensor de liberación de glucosa, en las células beta. Las células beta son responsables de insulina, de la secreción de insulina. ¿Cómo las células beta se dan cuenta que hay glucosa en la sangre para disparar insulina? A través del GLUT2. El GLUT2 es un sensor de glucosa. Detecta la glucosa fácilmente y la célula beta dispara insulina para que la glucosa pase al interior de las células, ¿no? Es el GLUT2, el GLUT3 también, especialmente en el sistema nervioso central, ¿no? El GLUT4 en el músculo tejido adiposo y así sucesivamente, ¿no? GLUT5, 6, 9, 10, 11. Todos estos son transportadores. Entonces, eso le da la idea de que todas las células tienen diferentes transportadores y tienen diferente por conveniencia, ¿no? Por ejemplo, el sistema nervioso central se protege bien porque tiene transportadores tipo 1, tipo 5, tipo 3, ¿no? Entonces, tipo 6. ¿Por qué? Porque no quieren perder en captar la glucosa, porque ustedes saben que el sistema nervioso central depende de la glucosa, fundamentalmente. Y acá está un ejemplo que les acababa de mencionar. Este es el transportador de glucosa, ¿no? El transporte activo, tipo 1, ¿no? Este es el GLUT2, ¿no? Que es el que permite la salida de los monosacáridos en el enterocito y en la célula beta detecta la glucosa que está afuera para que la célula beta dispare insulina. El GLUT5 que permite la difusión facilitada de la fructosa. O sea, cada transportador tiene su función. Y acá está la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral. ¿De acuerdo? Entonces, son ejemplos de la importancia de los transportadores de glucosa. Bien, como les decía, el destino de los monosacáridos fundamentalmente es hacia el hígado, ¿no? Y en el hígado, pues,
la glucosa llega, pero también llega la galactosa, llega la fructosa, ¿no? Donde generalmente se convierten en glucosa en el hígado. Eso lo van a ver en su clase del lunes, cómo la fructosa se incorpora a la oxidación de la glucosa y cómo la galactosa hace lo mismo. Cómo es que al final terminan en las mismas vías de oxidación de la glucosa. Acá lo interesante es recordar que toda esa oleada de carbohidratos va a llegar al hígado. Es el órgano que recibe la más alta tasa de concentración de glucosa procedente del intestino. Y como es así, tiene que defenderse. Y se defiende ¿cómo? Teniendo, digamos, una enzima especial. Cuando una célula quiere oxidar glucosa, lo primero que tiene que hacer es fosforilarla. Cada célula tiene una enzima que fosforila la glucosa. Generalmente esa célula, esa enzima es la hexoquinasa. Pero el hígado y la célula beta tienen la glucoquinasa. ¿Por qué tiene la mayor parte tiene hexoquinasa y por qué la otra glucoquinasa? ¿Por qué el hígado tiene glucoquinasa? Exactamente porque la glucoquinasa tiene un Km alto y la hexoquinasa un Km pequeño. Miren qué importante es el concepto. Al tener un Km grande, quiere decir que la fosforilación no se lleva inmediatamente hasta llegar a un nivel de concentración un poco más alto, ¿no? Por eso es que el hígado no se queda con toda la glucosa. Llega la glucosa, no la fosforila y pasa a la sangre. Cuando ya está en un nivel alto, recién la glucoquinasa se activa y comienza a retener glucosa para el hígado, para el uso del hepatocito. Recuerden, toda célula que requiere oxidar glucosa la tiene que fosforilar. ¿Por qué la tiene que fosforilar? Porque es la única manera de encarcelar a la glucosa dentro de la célula. Si no la llega a encarcelar, la glucosa se escapa, sale. O si hay una enzima que le quita ese fósforo a la glucosa sale de la célula. Entonces, una glucosa para que se quede dentro de una célula, hepatocito, miocito, adipocito, cualquier célula, tiene que fosforilarse. Si no se fosforila, no entra en ninguna vía de oxidación. Entonces, la diferencia acá está que la glucoquinasa se activa cuando la cantidad de glucosa es pues mayor. En cambio, la hexoquinasa, apenas la célula percibe glucosa, la capta, la fosforila. Entonces, esta hexoquinasa no puede estar en el hígado, porque imagínense pues, si la gran oleada de carbohidratos sería recibida por la hexoquinasa, el hígado sería el único órgano que se quedaría con toda la glucosa y la glucosa no pasaría a la sangre. En cambio, al tener glucoquinasa, el hígado espera a que una parte pase a la sangre y cuando ya llega a una determinada concentración, recién se activa y recién comienza a hacer pasar glucosa al interior del hepatocito. Por eso es que después de haber ingerido los alimentos, se eleva normalmente la glucosa. Por eso hablamos de glicemia postprandial, porque es la glicemia que se eleva consecuencia de la ingesta de alimentos. ¿Y por qué se eleva? Porque el hígado deja pasar glucosa, ¿no? La glucosa que viene del intestino la deja pasar, no la utiliza toda. Hay una parte que la utiliza cuando la concentración de glucosa llega a ser muy alta. Y lo mismo sucede en las células pancreáticas. ¿Qué pasaría si las células beta tuvieran hexoquinasa? Apenas detectan glucosa, si tuvieran hexoquinasa, apenas detectan glucosa, dispararían insulina. Entonces el individuo estaría en hipoglicemia constantemente. Y de hecho que hay mutaciones genéticas que provocan esa hipoglicemia muy raramente en algunas personas. Entonces la importancia de la glucoquinasa y hexoquinasa, además de otras diferencias que ustedes pueden ver acá en el cuadrito. Y ustedes pueden ver cómo en el músculo, ¿no? La glucosa entra a veces un transportador tipo 4, ¿no? ¿Y quién estimula el transporte a nivel del tipo 4? La insulina. La insulina estimula la captación de glucosa en el músculo. Y mire cómo en el hígado también influye la insulina, pero no en su transportador, sino influye en activar la glucoquinasa.
Al activar la glucoquinasa favorece la utilización de glucosa porque encarcela la glucosa y la prepara para las vías de oxidación. Entonces, vuelvo a repetir, la glucosa tiene que ser fosforilada para que sea utilizada por la célula. Por eso es que la fosforilación oxidativa es la única manera de encarcelar a la célula dentro de cada célula. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Seguimos. Entonces, cuando la glucosa pasa a la glicemia postprandial, se eleva la glucosa, ¿no? Se eleva la glucosa. Al elevarse la glucosa, por supuesto, en gran cantidad, porque por eso hay una hiperglicemia postprandial que es normal. Al suceder la hiperglicemia postprandial, que es normal, y es normal si a las 2 horas ya está por debajo de 140. Se puede elevar a 160 a los 30 minutos, pero a las 2 horas ya debe estar por 140. ¿Y por qué baja? Porque al elevarse la glucosa postprandial se secreta la insulina. ¿Y la insulina qué hace? Que se consuma glucosa en el músculo, como hemos dicho, a través del transportador, o que active a la glucoquinasa y la glucosa sea utilizada en el hígado. Fundamentalmente, acá falta el adiposo, porque la glucosa también entra al adiposo por la insulina. Eso es cuando está elevada la glucosa. Si la glucosa baja en sangre, la insulina no se secreta. Y para mantener los niveles de glucosa normal en sangre, se secretan las otras hormonas contrarreguladoras. A la cabeza, el glucagón. El glucagón evita que se consuma la glucosa y mantiene la glucosa dentro de la sangre. Entonces, quiere decir que hay un orden, ¿no? Tiene que haber una concentración adecuada de glucosa en sangre que va de 60 a 100 miligramos por decilitro. Ya seguramente lo van a ver mañana en su práctica, de 60 a 100. ¿Quién evita la hiperglicemia? La insulina. ¿Quién evita la hipoglicemia? El glucagón, ¿no? Entonces, es un juego entre la insulina y las hormonas contrarreguladoras. A la cabeza el glucagón. Pero hay otras hormonas contrarreguladoras, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, las catecolaminas, ¿no? Hasta la hormona de crecimiento es una hormona hiperglicemiante, ¿no? Entonces, todas esas hormonas son contrarreguladoras. ¿Por qué se le llaman así? Porque son contrarias al efecto de la insulina. ¿De acuerdo? Bien, y acá son dos esquemas bien interesantes, ¿no? ¿Cómo es la regulación de la concentración de glucosa en una situación de alimentación? Bueno, entonces uno se alimenta, aumenta la glucosa, aumenta la glicemia postprandial. Cuando aumenta la glicemia postprandial, aumenta de tal manera que normalmente a las 2 horas después de la ingesta de alimentos está la glicemia por debajo de 140. Lo normal de glicemia en ayunas es de 60 a 100. Si uno ingiere los alimentos, la glucosa se eleva por encima de lo normal. Y eso se llama hiperglicemia, porque está por encima de 100, pero no llega pues a elevarse cifras muy grandes, ¿no? La cifra a los 30 minutos puede ser 160, pero a las 2 horas ya está por debajo de 140. Eso es lo normal. A todo eso se llama hiperglicemia postprandial, que es fisiológico. ¿Y por qué sucede la hiperglicemia postprandial? Por la ingesta de alimentos. ¿Y cómo se regula? Al haber hiperglicemia, esto estimula las células beta. Las células beta producen insulina y la insulina favorece la captación de glucosa por las células. Por otro lado, el incremento de glucosa hace que se inhiba las células alfa, que son las responsables de la producción de glucagón. Se inhibe la producción de glucagón por un lado y se estimula la producción de insulina. ¿Qué ocasiona todo esto? Aumento de la captura de glucosa por las células, por todos los tejidos, ¿no? Y al hacer esto, ¿qué disminuye? La concentración de glucosa en sangre, pues antagonizando los efectos de la glicemia postprandial.
Esto es lo que sucede normalmente cuando uno ingiere alimentos, ¿no? Sucede la hiperglicemia postprandial y como respuesta el páncreas regula a través de sus hormonas la concentración de glucosa. Al final, después de las 2 horas, la glucosa ya está por debajo de 140 y después va bajando poco a poco a mantenerse dentro de rangos normales de 60 a 100 miligramos por decilitro. ¿Ya? Bien. Entonces, acá está bien claro. Cuando aumenta la secreción, cuando aumenta la glucosa en sangre, aumenta la secreción de insulina y esta ordena la retirada de la glucosa por los tejidos. ¿De acuerdo? En palabras más sencillas. Bien, ¿qué pasa en el ayuno? Miren, regulación de la concentración de glucosa en ayuno. En el ayuno no hay ingesta de alimentos, disminuye la glucosa, ¿no? Y como disminuye la glucosa, esto también es detectado por el páncreas. Al ser detectado por el páncreas, estimula a las células alfa para que estimule el glucagón, pero a la vez inhibe a la insulina para que disminuya la secreción de insulina. Entonces acá tenemos aumento de glucagón y disminución de insulina. ¿Y esto qué objetivo tiene a nivel de los tejidos periféricos? Disminuye la captura de glucosa porque no hay insulina, ¿no? Aumento de síntesis de glucosa, porque el glucagón estimula mecanismos de liberación de glucosa, de síntesis de glucosa. Ya vamos a ver cuáles son esos mecanismos. Uno de ellos es la gluconeogénesis o la glucogenólisis. Y esto permite liberar glucosa y sintetizar glucosa a partir del hígado. ¿Y cuál es la consecuencia de estos efectos a nivel de tejidos periféricos? El aumento de glucosa que hace que esta hipoglicemia no le cause problemas a ese organismo. Entonces, si yo tengo un organismo normal, mi funcionamiento está coordinado a evitar la hiperglicemia y a evitar la hipoglicemia. Y así no se afecta el principal órgano que podría tener las consecuencias más fatales cuando falta glucosa, que es el cerebro. Recuerden, cuando hay hipoglicemia persistente, la presentación clínica en extremo puede ser que el paciente esté convulsionando. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado en interpretar bien esto para que lo recuerden. Y si ustedes lo aprenden bien, van a saber cuáles son las causas de hiperglicemia y cuáles son las causas de hipoglicemia, que es una de las preguntas, creo, de la práctica del mañana. Bien, entonces, con ello, ya viendo cómo la glucosa entra a las células, ya vamos a ver los principales procesos metabólicos, ¿no? En carbohidratos vamos a revisar la glucogenesis, la glucogenólisis, la gluconeogénesis. Vamos a comenzar con la glucólisis, la vía glicolítica, la vía universal, ¿no? El ciclo de Krebs, la vía de las pentosas, la vía del ácido urónico, todo eso lo podemos revisar, lo vamos a revisar. Después ya a su momento, en los lípidos revisaremos y en las proteínas. Cuando la glucosa entra a la célula, tiene varias opciones, ¿no? La glucosa se puede oxidar para producir energía, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver cómo se oxida en su principal vía de oxidación. Pero tiene también vías alternas de oxidación, formar el ácido glucurónico o formar pentosas, ¿no? O sea, la vía del ácido urónico, la vía de las pentosas, la vía glicolítica hasta piruvato, ¿no? Hasta piruvato, o formar glucógeno, ¿no? O el glucógeno forma glucosa, también de acuerdo en las circunstancias, ¿no? Si está en ayuno, glucógeno a glucosa. Si está en la fase postprandial, glucosa a glucógeno, ¿no? Y vamos a ver qué importante es esta vía glicolítica porque aún falta el oxígeno, como suele pasar en algunos tejidos, ¿no? El piruvato tiene la opción de formar lactato. Y ya vamos a ver cuál es el objetivo de la fermentación láctica. Entonces, este es un resumen de lo que vamos a revisar en la clase de carbohidratos. Cómo es que la glucosa forma piruvato, el piruvato forma el precursor del ciclo de Krebs, cómo funciona el ciclo de Krebs, y acá falta cómo el ciclo de Krebs depende de la cadena respiratoria al final. Todo esto sigue un orden, pero vamos a ver que hay ciertas menciones que hay que hacer con respecto a algunas desviaciones de las vías. Bien, acá otra vez para recordarle
La glucosa, cuando entra a la célula, tiene que fosforilarse. Si no se fosforila, no se queda. Entonces, la fosforilación en la mayor parte de las células es llevada por la hexoquinasa. Pero ya saben que existe la glucoquinasa, especialmente en el hígado y en la célula beta. Ya saben por qué. Cuando la glucosa, digamos, cuando el tejido tiene capacidad para exportar glucosa, como sucede en el hígado, tiene esta enzima, glucosa 6-fosfatasa. Eso le permite a la glucosa fosforilada deshacerse del fósforo, soltar a la glucosa y exportarla. Por eso que el hígado, como tiene esta enzima, libera glucosa. ¿De acuerdo? Este es un aspecto importante. Una vez que la glucosa pasó a glucosa 6-fosfato, o sea, está fosforilada, ya entra cualquier vía metabólica, ¿no? A su principal vía de oxidación, que es la glicólisis, a la síntesis de glucógeno, a las vías alternas de la hexosamina, las pentosas, ¿no? A la glucosa 6-fosfatasa, etc. Ya vamos a ver, diferentes vías metabólicas, ¿no? Pero el requisito para que entren las vías es la fosforilación de la glucosa, que depende fundamentalmente de la hexoquinasa, a excepción de los tejidos que tienen glucoquinasa. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Doctor, una consulta. Sí, sí, dime. Respecto a la digestión de los almidones, mencionó que cuando llegaban al lumen intestinal llegaban todavía como monosacáridos, ¿verdad? ¿A Como dónde? ¿A dónde dices? al, Pero no te entendí. al intestino, o sea, cuando llegan al borde de cepillo, afuera todavía, antes de ingresar al lumen, ingresan Sí, llegan como monosacáridos. claro, en la biopsia intestinal ya terminan de degradarse a monosacáridos, ¿no? A glucosa, fructosa o galactosa, según sea el carbohidrato que se haya ingerido. Así es. O sea, ahí recién comienza, o sea, al final, al llegar a esa zona, recién se convierten en monosacáridos. O sea, en la Sí. parte del estómago no llegan a sufrir ningún cambio, por más No, que estén obviamente con no, la amilasa. no, porque el estómago tiene pH ácido y eso inactiva la amilasa. Y eso impide que haya digestión de carbohidratos en el estómago. El estómago tiene otras funciones que vamos a ver con respecto a las proteínas también y con respecto a las grasas. No sufren ninguna modificación, sino más bien cuando llegan a la parte del Del intestino. lumen intestinal, así es. Donde en Ah, el lumen intestinal actúa la amilasa, ¿no? En el lumen intestinal, y esa amilasa produce maltosa, maltotriosa, alfa-dextrina, que se acercan a la vellosidad intestinal, y en la vellosidad intestinal encuentran su glucosidasa, en el caso del almidón, o la lactosa encuentra la lactasa, o la sacarosa encuentra su sucrasa, o la sacarasa, en la vellosidad intestinal. Entonces, de tal manera que en el borde de la vellosidad intestinal, ya digamos, en el límite con el enterocito, ya en la membrana del enterocito ya está presente los monosacáridos, listo para transportarse. ah. Ya, doctor, gracias. Esa es mi duda. ¿Alguna otra pregunta? Ángel Colonia, ¿alguna pregunta? Ángel. No, doctor, todo correcto. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. Me avisan si no se ve. Continuamos. Y vamos a hablar de la vía glicolítica. Esta es la principal vía de oxidación. Una vez que está dentro de la célula, uno de los destinos favoritos de las células y los tejidos es obtener energía. ¿Y cómo obtienen energía? Por supuesto, de su principal fuente de energía. ¿Y cuál es su principal fuente de energía de las células? Por principio general, es la glucosa. En principio general, la principal fuente de energía celular es la glucosa. Hay algunas excepciones, por supuesto, como toda regla. Por ejemplo, el enterocito prefiere aminoácidos, ¿no? O el miocardio, aún haya glucosa, consume cuerpos cetónicos también. Entonces hay ciertas peculiaridades, pero académicamente la principal fuente de energía es la glucosa. Y la principal manera como oxidar glucosa es la glucólisis o vía glicolítica
o vía de Emden, Meyerhoff, Partners, ¿no? En tributo a sus descubridores, ¿no? Recuerden que la glicólisis deriva de la palabra griega glik, sweet, que es dulce, y de la palabra lysis, que es disolución, o sea, como si fuera disolución de lo dulce, ¿no? ¿En qué parte de la célula se lleva actividad glicolítica o glucolítica, como quieran decir? Se realiza en el citosol. No se olviden. Eso quiere decir que las células que tienen más citosol tienen más actividad glicolítica. Eso quiere decir que las células que no tienen mitocondrias y solamente tienen citosol viven de la actividad glicolítica. Ojo, esto es importante. Ojo que los eritrocitos, por ejemplo, no tienen mitocondria. Al no tener mitocondria, tienen cualquier cantidad de citosol. Y al tener citosol nada más y no tener mitocondria, implica que al no tener mitocondria no tienen ciclo de Krebs. Entonces, no tienen cadena respiratoria. Entonces, ¿de dónde viene la energía? De la glucólisis, ya vamos a ver. Esta vía glicolítica consta de 10 reacciones enzimáticas, una glucosa de 6 carbonos. Vamos a ver cómo se fracciona en 2 moléculas de piruvato que tiene 3 carbonos. O sea, cómo se fracciona los 6 carbonos en 2 de 3 carbonos. Eso también lo vamos a ver. Y al final vamos a observar que se consume 2 ATPs, pero se genera 4 ATPs directamente y 2 a través, mejor dicho, y otros a través de 2 coenzimas reducidas o equivalentes reductores que van a la cadena respiratoria a producir ATP. Bien. Es la primera etapa oxidativa de la glucosa antes del ciclo de Krebs, ¿no? De gran dependencia cuando existen pocas mitocondrias, como les acabo de señalar. Ejemplos en la médula renal, en los testículos, leucocitos, fibras musculares blancas, en los eritrocitos, donde no hay, ¿no? Entonces, acá la córnea, por ejemplo, y ciertas regiones, el cristalino y ciertas regiones de la retina reciben un suministro de sangre limitado, por lo tanto dependen de la glucosa. Los tejidos que dependen de la glucosa utilizan alrededor de 40 gramos de glucosa al día. Esta es la vía glicolítica, ¿no? Que la ven como si fuera algo muy fría, ¿no? Pero acá ustedes pueden ver la glucosa tiene que fosforilarse. Se fosforila hacia una glucosa 6-fosfato. Acá incorporó fósforo. ¿Quién utiliza? Fundamentalmente exoquinasa, salvo que sea el hígado o la célula beta que tienen glucoquinasa. Requieren magnesio y consumen ATP. El ATP viene acá. Entonces, acá se inicia la primera fase de la vía glicolítica. Esta primera fase es de activación. ¿Cómo se activa? Fosforilando a la glucosa. Y luego preparando a la glucosa para dividirse en 2 partes, porque la glucosa hasta este nivel tiene 6 carbonos. O sea, esta fase de activación es una fase preparatoria hacia la división de esta molécula de glucosa en 2 moléculas de 3 carbonos. Por eso que ustedes ven que esta glucosa 6-fosfato, que puede derivar hacia glucógeno, sigue por acá por una isomerización a formar fructosa 6-fosfato y esta formar a su vez por la fosfofructoquinasa, que es una enzima muy importante, la fructosa 1,6-difosfato. Acá incorpora un fósforo, ¿no? Y acá se incorpora otro fósforo. O sea, miren, hay 2 momentos en que se incorpora fósforo. La primera a través de la exoquinasa y la segunda a través de la fosfofructoquinasa. Por eso que la palabra quinasa indica inclusión de fósforo. Un fósforo acá y otro fósforo acá. Al final, esa molécula de glucosa se convirtió en una fructosa 1,6-bifosfato con 2 moléculas de fósforo. ¿Por qué 2 moléculas de fósforo? Porque es la única manera que cuando se divida esta molécula, cada molécula dividida contenga un fósforo. Acá se va un fósforo y acá se va el otro fósforo. Y eso permite que estos componentes no se salgan de la célula, se mantienen dentro porque siguen encarceladas, ¿de acuerdo? Porque si no hubiera incorporación de fósforo en alguna de las 2 triosas que se forman, esta triosa sale de la célula. Entonces, la fase de activación requiere el ingreso de fósforo. Requiere el ingreso de fósforo para preparar
a esa glucosa y convertirla en una fructosa 1,6-disfosfato con 2 moléculas de fósforo para que ésta se divida en 2 triosas, cada uno con su fósforo, de tal manera que cada triosa puede ser útil. Entonces, en la vía glicolítica continúa a través del gliceraldehído 3-fosfato. Cuando la fructosa 1,6-disfosfato se divide, ya que tiene los 2 fósforos, se convierte en 2 triosas. Una es la gliceraldehído 3-fosfato y otra es la dihidroxiacetona-fosfato. Estas 2 moléculas tienen diferente función. Esta dihidroxiacetona-fosfato, como vamos a ver en el capítulo de las grasas, está ligada a la formación de glicerol 3-fosfato y formación de triglicéridos. O sea, esto se basa en las grasas. De tal manera que la vía continúa a través del gliceraldehído 3-fosfato. Y acá viene la importancia. Cuando la vía está en oxidación plena, la fructosa 1,6-fosfato forma las 2 triosas, cada uno con su fósforo. La vía se forma gliceraldehído 3-fosfato directamente de esta fructosa, pero también la dihidroxiacetona-fosfato, cuando no se utiliza hacia las grasas, forma otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces se forman 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Y de ahora en adelante son 2 moléculas, 2 moléculas, 2 moléculas, 2 moléculas, ¿no? Y finalmente 2 moléculas de piruvato. ¿De acuerdo? Son 2. La vía se vuelve doble. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se forma el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Tiene capacidad para sufrir un proceso de óxido-reducción, de deshidrogenación, mejor dicho, ¿no? O sea, se va a deshidrogenar. Entonces, ¿y esto qué importa? Importa porque al deshidrogenarse suelta un protón que es captado por una coenzima. Todos los protones que se liberan por deshidrogenación siempre son captados por coenzimas, porque si no se acidifica el citosol y altera el pH. Entonces, acá se produce el NAD reducido. O sea, el NAD se reduce a NAD reducido. Es el NAD reducido que va a ir de frente a ¿dónde? A la cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Porque ahí se va a reoxidar y se va a formar nuevamente el NAD que va a volver a ser utilizado acá. ¿Cuál es el detalle? Que la cadena respiratoria funciona solamente si hay oxígeno. Si no hay oxígeno, como en algunos ejemplos que vamos a poner, este NAD reducido ya no se oxida en la cadena respiratoria. Se oxida en lo que se llama fermentación láctica. Se oxida acá el NAD y regresa acá a ser utilizado para la siguiente glucosa. ¿Ve? Fermentación láctica. Cuando no hay oxígeno, acá. Esa es la importancia del lactato. Por eso se acumula el lactato, pero ya no funciona la cadena respiratoria. Recuerden que en la cadena respiratoria, si llega a iniciarse el transporte de electrones por el NAD, se forman 3 ATPs acá, ¿no? Pero como son 2 moléculas de gliceraldehído que se convierten en 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato y son 2 coenzimas reducidas. Entonces ya no serían 3, sino serían 6 ATPs. Y lo que viene después, ¿no? Es simplemente un reacomodo de este fósforo a nivel macroérgico, que está acá en el 1,3-bifosfoglicerato, gracias a la incorporación de fósforo acá, pero en un estado macroérgico, que es utilizado por la siguiente enzima, que es una quinasa, ¿no? Que consume ATP, ¿no? Consume ADP y libera el fósforo macroérgico formando una molécula de ATP. Es decir, la primera molécula de ATP que se forma a nivel de sustrato es entre el 1,3-bifosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato, gracias a una quinasa. ¿Cuántos ATP son acá? 2, porque la vía es doble, no es una sola. A partir de acá ya hay un reacomodo, de tal manera que se forma el 2-fosfoglicerato, ¿no? Y se libera agua para formar finalmente el enolpiruvato, ¿no? Y por la piruvato quinasa formar el piruvato, ¿no? El piruvato. Entonces, al final se producen ¿cuántos piruvatos? 2 piruvatos, ¿no? 2 piruvatos
¿no? Esta doble formación de la piruvato quinasa, ¿no? Provoca también que se libere ATP, porque cuando se libera agua, se establece un enlace macroérgico en el fosfenol piruvato. Y este fosfenol piruvato por la piruvato quinasa, ¿no? Que tiene una parte enzimática y otra parte espontánea, ¿no? Es que produce liberación de ATP. Acá se forma también 2 ATPs. Entonces tenemos 2 ATPs acá, 2 ATPs acá y 6 ATPs acá. 6 más 2, 8. ¿No? 6 más 2, 8. Más 2, 10. Menos 2 consumidos, ¿no? 8. Eso quiere decir que cada vez que se oxida una glucosa hasta piruvato, se producen 8 ATPs. ¿Y por qué se producen 8 ATPs? Porque este NAD reducido se reoxida en la cadena respiratoria. Eso es cuando hay oxígeno. Entonces vamos a suponer que no hay oxígeno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el agotamiento pues, en la célula muscular, ¿no? El músculo, ustedes saben, cuando uno ejercita y uno no ventila bien, forma más rápidamente el lactato. ¿Por qué forma lactato y eso se asocia a fatiga muscular? Porque el oxígeno se va acabando y el NAD reducido no se reoxida en la cadena respiratoria, se reoxida en la fermentación láctica, entonces se acumula el lactato y el lactato está en relación a la fatiga muscular. Pero ¿qué pasa con los deportistas? Los deportistas lo primero que le enseñan es a ventilar adecuadamente, o sea, a respirar. Al respirar mejor, pueden mantener más tiempo que este NAD reducido se reoxide en la cadena respiratoria, ¿no? Y se demore en entrar en la anaerobiosis para que el NAD reducido se fermente en la fermentación láctica. Esa es la importancia de la glicólisis. Es la única vía metabólica que aún no haya oxígeno, sigue funcionando. Todas las vías metabólicas, si no hay oxígeno, no funcionan. Por eso que ustedes van a ver en su práctica profesional, cuando un paciente está en cuidados intensivos, llega un momento en que ya pues el oxígeno no es disponible por diferentes motivos en un paciente crítico y tienen que usar ventilación, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con COVID y les dan la neumonía, esa neumonía impide que el oxígeno llegue al cuerpo y por lo tanto su metabolismo aeróbico tiende a formarse en metabolismo anaeróbico, que también produce energía, pero a menor cantidad, ¿no? Fíjense, cuando ya se reoxida en la fermentación láctica, acá no se produce energía. La reoxidación del NAD en la fermentación láctica no produce energía. Solamente produce energía cuando va a la cadena respiratoria. Entonces, acá hay que restarle los 6 ATPs, quedando solamente 2 acá y 2 acá. Son 4, menos 2 consumidos son 2. Es decir, a diferencia de la glicólisis aeróbica que se producen 8 por cada circuito, en la glicólisis anaeróbica solamente se producen 2. Por eso que el organismo comienza a consumir más rápidamente glucosa para tratar de alcanzar los 8. Y por eso es que se acaba. Y por eso que esos pacientes críticos no solamente necesitan oxígeno, sino necesitan su dextrosa para mantener la glucosa, para mantener su fuente de energía. Por eso es importante la vía glicolítica. No se duerman en clase, por favor. ¿Alguna pregunta? A ver, preguntas. ¿Preguntas? A ver, Nicole, Mena, pregunta. ¿O todo está claro? O como dicen, pregunta o calla para siempre, como dicen, ¿no? Nicole, Naomi. ¿No está? No está Nicole, Naomi. Osvaldo de la Cruz. Osvaldo de la Cruz. Osvaldo de la Cruz tampoco está. Melissa. Melissa, la delegada. ¿Quiénes están entonces en clase? ¿Quiénes están en clase? No están en clase, ¿eh? Patricia Chac. Doctor, Patricia presente. Chac. ¿Alguna Presente. pregunta, Patricia? No, doctor. Renato Morán, ¿alguna pregunta? No, doctor, ninguna pregunta. Ya. Espero que estén escuchando la clase. Espero que no estén haciendo otra cosa. Lamentablemente no los puedo ver.
pero puedo imaginar. Bien, entonces, seguimos. Estamos en este caso con la vía glicolítica. Entonces, el lactato se forma por fermentación láctica en un medio anaeróbico. ¿Ok? Esa es la consecuencia. Bien, entonces, en resumen, la primera fase es fase de activación, ¿no? Se consume ATP para adquirir fósforo. ¿Y por qué se adquiere 2 fósforos? Para formar una molécula con 2 fósforos, de tal manera que al hidrolizarse en 2 triosas, cada una tenga su fósforo. Porque si falta el fósforo, los carbohidratos salen de la célula. La única manera de mantenerla dentro es fosforilada. Entonces, de esa manera es que se lleva la fase de activación o fase preparatoria. Posteriormente viene la fase de generación de energía. Una fase produciendo NAD reducido que normalmente va a la cadena respiratoria y produce energía. Pero 2 reacciones que directamente producen ATP. 2 reacciones que producen directamente ATP, ¿no? Acá a nivel entre el 1,3-fosfoglicerato y 2-fosfoglicerato y entre el fosfenolpiruvato y el piruvato, ¿no? Acá hay ATP y ATP. Entonces, esta, como la vía es doble, son 2 ATPs. Entonces, en vía aeróbica, esto vale, en NAD reducida. En vía anaeróbica, esto no vale, ¿no? Esa es la parte, la fase de generación de energía. Entonces, ¿cómo se genera energía? A través de la glucosa, a través de la vía universal, que es la vía glicolítica, la principal vía de oxidación. Por eso se dice que la glucosa proporciona energía y proporciona más energía cuando hay oxígeno, cuando hay un metabolismo aeróbico. Y la fermentación láctica es una especie de salvación para que la vía glicolítica siga funcionando, pero a costa de no producir energía a través de la oxidación del NAD reducido. Se reoxida, pero no se produce energía. Y al reoxidarse se produce pues lactato. Y esto se ve más como un ejemplo en la actividad muscular, ¿no? Porque fácilmente uno consume más rápido o más lento el oxígeno de acuerdo a la capacidad preparatoria que uno tenga en la actitud física, ¿no? Si uno está entrenado, va a demorar en acumular lactato. Pero si uno no está entrenado, rápidamente acumula lactato, no sabe ventilar, no está acostumbrado a hacer ejercicio, entonces rápidamente se cansa. Esa es la fermentación láctica que permite a la vía glicolítica funcionar aún esté en medio anaeróbico. Bien, hay un detalle importante con ese NAD que se produce en el citosol, ¿no? El NAD en el proceso aeróbico, los equivalentes reductores del NAD son transferidos ¿a dónde? Al interior de la mitocondria. O sea, estos tienen que llegar a la cadena respiratoria. Pero hay un problema. La mitocondria, la membrana mitocondrial es impermeable, o sea, no pasa el NAD reducido tan fácilmente. Por eso es que hay 2 mecanismos que se llaman lanzadera. O sea, lanza el NAD reducido del citosol al interior de la mitocondria. Por eso se llama lanzadera. Y hay 2 mecanismos. La lanzadera de glicerol fosfato, ¿no? Donde el receptor mitocondrial es un FAT, o sea, acá el NAD pasa el electrón al FAT y acá se produce menos energía porque ya no ingresa a la cadena respiratoria como NAD, sino como FAT. Entonces, en vez de producir 6, produce 4 nomás, ¿no? O produce 2 ATP por cada vuelta. Y la lanzadera del aspartato malato, donde el receptor sí, acá sí es un NAD. O sea, acá la pasa el NAD al FAT y acá pasa la lanzadera del NAD al NAT. O sea, hagan como si fuera un tenis, ¿no? Acá juega NAD-FAT y acá fuera NAD-NAD. Y acá está más explicado, ¿no? Ese mecanismo que implica la lanzadera de glicerofosfato, ¿no? Miren cómo la dihidroxiacetonofosfato, que creíamos que no tiene ninguna función, esta es otra función. Al convertirse en glicerol 3-fosfato, ¿no? Permite la oxidación del NAD y permite transferir, ¿no? Permite transferir a través del glicerol 3-fosfato, ingresa a la mitocondria
Y al revertir a dihidroxicetona fosfato, transfiere el hidrógeno hacia el FAT. Es decir, a través de esta vía. O sea, no puede pasar directamente el NAT, lo hace a través del glicerol 3-fosfato. Se queda aquel hidrógeno, pasa como un, digamos, un medio de transporte, el glicerol 3-fosfato, y acá se deshidrogena, pero acá lo recibe el FAT. Y el FAT reducido llega a la cadena respiratoria, pero no produce 3 ATP, sino 2 nomás. Y acá está la otra lanzadera, el malato, ¿no? ¿Qué pasa con el malato? El oxalacetato se convierte en malato, es una reacción sensible, y acá también reoxida el NAT. El hidrógeno está acá en el malato, pasa a la membrana interna mitocondrial, libera otra vez cuando se convierte en malato en oxalacetato, libera el hidrógeno y lo libera hacia un NAT. O sea, el NAT de acá le pasó al NAT intramitocondrial. ¿Pero a través de quién? Del malato. Por eso se llama lanzadera del malato, porque estoy lanzando malato. Y ya vamos a ver qué pasa con el oxalacetato después, ¿no? Acá lo interesante es ver cómo se lanza el malato al interior y cómo desprende NAT reducido y esto va a la cadena respiratoria. Entonces, a pesar que la membrana mitocondrial es impermeable, tiene dos lanzaderas, la lanzadera del glicerofosfato y la lanzadera del malato. ¿Cuál es la que tiene mayor porcentaje de actividad? Felizmente es la lanzadera del malato. Por eso que generalmente se contabiliza que el NAT reducido del citosol proporciona 3 ATPs por cada NAT. ¿De acuerdo? Hay un 30% que va como la lanzadera del glicerofosfato, pero es primordialmente la lanzadera del malato. Ahora, hay otros procesos de utilización de lanzaderas, ¿no? Otros ejemplos donde se produce NAT reducido. Por ejemplo, la oxidación de alcohol se produce NAT reducido. El etanol más NAT, acetaldehído más NAT reducido. ¿eh? Y el acetaldehído más NAT, acetato más NAT reducido. O sea, en la oxidación del alcohol también se produce NAT reducido, ya que hay que hacer lanzaderas también. Y en la formación de glucurónidos también, ¿no? Para eliminación de bilirrubina hay una conjugación con el ácido glucurónico, con producción de NAT reducido. O sea, hay otros mecanismos que producen NAT reducido y que requieren lanzadera para que este NAT sea producido, pues, sea objeto de producción de energía. Inclusive con los fármacos. Como la oxidación del netanol y la conjugación del fármaco son propiedades del hígado, cuando los dos procesos se dan simultáneamente puede superar la capacidad combinada de las lanzaderas. Se puede ver saturación. Por eso es que no se puede mezclar administración de fármacos como el barbiturato con el consumo de alcohol, porque no va a haber suficiente capacidad de lanzadera y va a producir pues acúmulo del producto, ¿no? O efectos secundarios del producto. Entonces, esto es importante tener en cuenta también con las lanzaderas, porque hay un mecanismo de saturación de lanzaderas. Entonces, la vía glicolítica es la vía universal de oxidación de la glucosa, implica la formación de dos moléculas de piruvato a partir de una molécula de glucosa, pasando por dos fases, ¿no? La fase de activación y la fase de generación de energía, ¿ya? Y el otro concepto es la glucólisis aeróbica y la glucólisis anaeróbica. Recuerden que son dos eventos que están predestinados o condicionados de acuerdo a la presencia o no de oxígeno. La glucólisis aeróbica, ¿no? Donde el piruvato por acción anaeróbica, donde el piruvato por acción de la lactato deshidrogenasa se convierte en lactato con consumo de NAT reducido, o sea, reoxida. Y la glicólisis aeróbica, donde el piruvato se convierte en acetilcoenzima por la acción de la piruvato deshidrogenasa, como vamos a ver más adelante. ¿Ok? Glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica. Bien, entonces ahí nos vamos a quedar para que no estén tan tensos para el examen de mañana. ¿Ya? Ok, entonces, delegada Melissa, nos vemos mañana a las 12 es el examen, ¿no? Y a las 3 tenemos la teoría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está bien, doctor. Muy bien, suerte y por favor, yo confío en ustedes, son estudiantes de medicina, ¿no?
y confío que el examen lo van a hacer con toda responsabilidad, ¿no? Y transparencia. Lo confío eso. ¿Ya? Listo, nos vemos. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta luego, mañana. doctor. Hasta mañana. Doctor.